les decía, chicos, Thevenin, junto con su primo, que es Norton, si ustedes han leído teorema de Thevenin-Norton, siempre están juntos, Thevenin-Norton, bueno, ellos son primos, son franceses y son primos. Uno estudió la manera de cómo trabaja un circuito, pero de manera con el voltaje, ¿sí? Y el otro estudió lo que eran los circuitos, pero con fuentes de corriente. Entonces, así es como ellos realizaron todo este tipo de acciones y empezaron a estudiar. ¿Para qué lo estudiaban, chicos? Bueno, ellos lo estudiaban para ver circuitos irregulares. No sé si les ha tocado abrir, por decir, una televisión o abrir, no sé, una consola de videojuegos. No sé si alguien ha tenido curiosidad y la ha abierto. ¿Nadie? ¿Un estéreo? Pues yo una tele, pero de las antigüitas, profe. Se me cayó. Muy bien. No sé si usted vio, Carolina, que estaba la tarjeta fenónica o la tarjeta donde estaban todos los componentes electrónicos, pero no había un circuito como tal, ¿no? No llevaba un seguimiento. Solamente se enlazaba por medio de las partes inferiores, ¿no? Donde estaba soldada esa tarjeta. Ahí, chicos, podemos ver ese punto, ¿no? Podemos ver cómo ese circuito es irregular, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene en sí un circuito como nosotros conocemos, ¿no? Como la área eléctrica, ¿sí? Que tiene la fuente de voltaje, luego tiene una resistencia y sigue trabajando y ya le llamamos serio, le llamamos paralelo. En este circuito no. En este circuito, como lo de las televisiones, chicos, lo tienen irregulares. Entonces, ustedes deben de ver ese punto, ¿no? Entonces, ellos estudiaron esa manera de ver. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el teorema de Thevenin. Ahora sí les voy a dictar cuál es el funcionamiento de Thevenin. ¿Cuál ahí, chicos? Teorema de Thevenin. Establece que un circuito lineal de dos terminales pueden sustituirse por un circuito equivalente. ¿Sí? Formado por una fuente de tensión en serie Espérame, profe. ¿Puede sustituirse por qué? por un circuito equivalente. Por un circuito equivalente. Formado por una fuente de tensión. Formado por una fuente de tensión. Entre paréntesis pongan VTH. Y cierren el paréntesis. En serie. Con una resistencia. Ley de Thevenin, ¿verdad, profe? Teorema. Se llaman Teorema. teoremas. Pero es Thevenin. Thevenin, así. Sí, Thevenin.
Vamos a ver el primer circuito, chicos. Tenemos una resistencia. Y la resistencia es de 32 volts. Una fuente de voltaje. Y luego tenemos una resistencia. Y luego otra resistencia. Y luego otra resistencia. Ahí está el circuito, chicos. Cuando acaben me dicen para explicarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los valores así, ¿verdad, profe? 1 kilo ohm, por ejemplo. No. Lo va a cambiar los valores. Ok. Este valor es de 4. Este valor es de 12. Esta fuente de corriente es de 2 amperes. Y esta es de 1 ohms. Así es como está dado, chicos. Okay.
Entonces, chicos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En este caso, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es desconectar, ¿sí? Las fuentes que tenemos ahí. Desconectar las fuentes. ¿Cuáles fuentes? Bueno, la fuente de voltaje y la fuente de corriente. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer nosotros, desconectarlas, ¿no? Desconectarlas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en mi caso ahorita las voy a eliminar, chicos, ¿sí? ¿Ya acabaron de hacerlo el dibujo? Yo sí, profe. Sí. Ya, profe. La voy aquí a eliminar estas. Voy a cerrar el circuito. Y este también lo desactivamos. ¿Ok? Así nos quedaría el circuito, chicos. El circuito, porque vamos a primero sacar la resistencia de Thevenin. ¿Ok? Tenemos que sacar ese sistema equivalente de Thevenin. Y ese circuito, ¿cómo está dado, chicos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo queda ese circuito? Serie paralelo, ¿no? Serie paralelo. ¿Sí? Serie paralelo. ¿Quién está en paralelo y quién está en serie? En serie está R1 y R3 y en paralelo R2. R2. Muy bien. ¿Tienen razón? Entonces, primero, ¿cómo lo vamos a analizar? Como esta R3, ¿sí? Está en cortocircuito, porque aquí está abierto el circuito, ¿sí? Estos dos están en paralelo. Lo que nos dé de este paralelo lo vamos a sumar con este. ¿Ok? Entonces tenemos que la resistencia de Thevenin, ¿sí? Va a ser igual a R1, perdón, sí, R1 por R2. Todo esto R1 más R2. Lo que les dé, se lo van a sumar a R3. ¿Sí? Así va a estar, chicos. Siempre, chicos, en todo momento, ustedes siempre tienen que ponerle resistencia de Thevenin. Si ustedes no ponen así, resistencia de Thevenin, automáticamente el problema se va a anular. A pesar que ustedes hagan todo el procedimiento bien, ¿sí? Todo el procedimiento bien, bueno, se va a poner mal el problema. Porque nosotros tenemos que diferenciar qué es el teorema de Norton y qué es el teorema de Thevenin, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que ponerle, si es de Thevenin, resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin, ¿sí? Hay que ponérselo, chicos. Porque si no, va a tener error el problema. Entonces, sustituimos aquí. Esto va a ser igual a la resistencia 1 que vale 4 y 12. Sería 4 que multiplica a 12 entre 4 más 12 más 1. Sí, más 1. ¿Cuánto le va a dar, chicos, la resistencia de Thevenin? Me dio 4, profe. 4. Hay 4. Muy bien. 4 ohms. Ya tenemos el primer valor. ¿Qué es lo que sigue?
Bueno, pues ahora vamos a activar las fuentes de voltaje. Sí, es la siguiente que vamos a activar, la fuente de voltaje. Entonces, esta fuente de corriente la seguimos teniendo a un lado. Ahora vamos a activarle la fuente de voltaje. ¿Ok? La fuente de voltaje, porque nosotros queremos sacar la fuente de Thevenin. Y si nosotros vemos ese sistema, chicos, ¿cómo lo podemos analizar? ¿Qué sistema lo podemos analizar? Me falta aquí. Vamos a activarle también la fuente de... Y vamos a dejar fuera esta resistencia ahora. Esa resistencia vamos a dejarla fuera. Si ustedes tienen un circuito así, chicos, ¿con qué teorema podemos resolverlo? No es el de superposición, profe. No. Todo Kirchhoff. Lo podemos definir por Kirchhoff, ¿verdad? Si ustedes analizan, podemos analizarlo por método de nodos. ¿Por qué por método de nodos? Porque aquí tenemos una fuente de voltaje que entra a este nodo, ¿sí? Y luego tenemos una fuente de corriente que entra a este nodo y sale una corriente. Entonces tenemos el valor de la corriente 2, el valor de la corriente 1 que podemos sacarla, pero la corriente 3, esa no la sabemos, pero la podemos determinar por el nodo con nodos. ¿Okay? Entonces sería por el método de nodos. ¿Okay? Entonces sería el voltaje 1 menos el voltaje de A entre la resistencia más la fuente de corriente. La fuente de corriente que tenemos aquí. Y tenemos una fuente de corriente, ahí la estamos poniendo. Va a ser igual al voltaje A, al voltaje A entre la resistencia 2. Voltaje de Thevenin, de una vez sacarlo. Ahí tenemos la ecuación matemática. Esa es la ecuación, ahora hay que sustituirla. Lo primero tenemos 32 volts. 32 volts menos el voltaje de Thevenin entre la resistencia es de 4 más 2 amperes, que va a ser igual al voltaje de Thevenin entre
12 ohms. Ahí está la ecuación, chicos. Hay que resolverla. ¿Qué sistema o cómo lo resolverían ustedes, chicos? Pues yo pasaría primero el 12 del otro lado y el 4 del otro lado del igual para que quedara más simple, ¿no? Agrupar términos semejantes, muy bien. Vamos a agruparlos. Si lo agrupamos por términos semejantes, chicos, tenemos que hacer más pasos, ¿verdad? 32, y eso es lo que tenemos que hacer. 32 cuartos menos el voltaje de Thevenin entre 4 más 2 amperes. Esto es igual al voltaje de Thevenin entre 12. ¿Quieren ustedes? Esta la pasan del otro lado sumando y se queda el 2, o esta lo pasan de este lado restando y esta la pasan del otro lado. ¿Cuál sería más fácil? Pasar el voltaje de TH negativo para el otro lado para que sea positivo. Muy bien. Entonces nos quedaría 32 cuartos más 2 amperes va a ser igual a el voltaje de Thevenin de 12 medios más, perdón, 12 más el voltaje de Thevenin entre 4. Y ahora sí, chicos, hay que resolver esa ecuación. Tenemos una incógnita y hay que resolver esa incógnita. ¿Qué les gusta a ustedes las fracciones? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían, chicos? ¿Cómo resolverían esa operación? Con un múltiplo común divisor, Con un múltiplo común divisor. Muy bien. ¿Cuál sería ese múltiplo común divisor? 120. 120. Acuérdense que este entero, ¿cómo va a estar? Que si va a utilizar como divisor, este entero tenemos que convertirlos a fracción, ¿verdad? Para poderlo hacer. Sí, quedaría 2 sobre 1. 2 entre 1. ¿Ok? Y ahora sí, hacemos la operación. El 2 no es divisible entre ellos. ¿No? El 2 no es el mínimo común divisor de ellos. El 4. El 3. La Toña. ¿Cuánto le da la operación, chicos? ¿Ya la sacaron?
¿Ya sacaron la operación, chicos? Yo todavía no, profe. Profe, a mí me da 30. 30. Sí, 30 amperes. Muy bien. Volts. Son volts. Sí, perdón, volts. Ujú. Además, le dio 30 volts. ¿120 dijo, señorita Michelle? Sí, el múltiplo común divisor 120. 120 entre 4. 30. A 30 por 32. 960. Sí, 960. 960. Más 120 por 2. 240. Es igual a 120 entre 12. Me da 10. Traje de Tebeli. El primero es más. Más 30. Sería 960 más 240. Sería 1200. Va a ser igual a 40 del voltaje de Tebelin. Dejo el voltaje de Tebelin. Me quedaría que 1200 entre 40. Y esto va a ser igual a 30 volts. Ahí está el problema. Ok. Chéquelo. Chéquelo, chicos. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos 32 cuartos más 2. Ujú. Sí. Si eso lo hacemos entero, no se puede. O sea, directo el 32 cuartos que se convierte a 8. No lo podemos hacer así directo. Tenemos que sacarlo, porque si usted lo hace directo, sería, por decir, si usted hace esa operación, acá tenemos que hacerlo igual. Y no se puede hacerlo igual ahí. Porque es O una sea, incógnita, ¿verdad? ajá, porque hay una incógnita. O sea, todo lo que usted haga en una parte, lo tiene que hacer en la otra. Porque ya hay una incógnita. Entonces, por eso siempre sacamos o hacer las fracciones, sumar las fracciones, hacer operaciones de fracciones o sacar el máximo o el mínimo común. Entonces, vamos a comprobarlo, chicos. Vamos a comprobar esto. Esto más, perdón, menos 30 más 2 va a ser igual a 30 entre 12. ¿Cómo? Un tonto. ¿Qué pasó? Me quedaría aquí 2 cuartos más 2 es igual a 30 entre 12. Me da a 2.5.
Y aquí sacamos mitades, ¿no? Nos queda 1/2 más 2 es igual a 2.5, ¿no? 1/2 es 0.5 más 2 me da el 2.5. Ahí está comprobado el problema, chicos. Ahí está el valor ya. Ahora vamos a hacer otra vez el circuito. Pero tenerlo así como lo teníamos ahorita. Profe, ¿se puede regresar a la comprobación para tomar la captura, por favor? Sí, apúntelo. Ya, profe. ¿Ah? Chicos, dudas hasta ahí. Dudas hasta ese punto, chicos. No, yo no, profe. Y la llevo. Una. Ok. Entonces les decía, chicos, ahora hay que dibujar otra vez el circuito. Vamos a eliminar estas. Ahora a este circuito le vamos a llamar la resistencia de Thevenin. Y la resistencia de Thevenin valía 4 ohms, ¿verdad? Y el voltaje de Thevenin vale 30 volts. Ahora sí está dado el circuito, chicos. Ese es el circuito equivalente de Thevenin. ¿Okay? Esos puntos, denme un segundo, chicos. Entonces, chicos, tenemos ahí el punto S. Ahí tenemos ya el circuito equivalente. ¿Alguna duda de eso, chicos? Sí, profe, porque solamente dejó la resistencia y le quitó ya todo lo demás. De eso se trata el problema. De encontrar las resistencias equivalentes de Thevenin y de Thevenin. Tanto la resistencia como el voltaje. Ahí acaba el problema. Eso es algo lo más reducido que se pueda. Entonces, el circuito en sí total es dependiendo de lo que nos pide el problema. Ajá. Y aquí lo estamos descomponiendo de las dos maneras posibles que puede haber. Que ya sea sacando la resistencia Thevenin o No, el tenemos que voltaje. sacarlo a fuerza. Esos dos datos siempre tenemos que sacarlo. Okay. Se tiene que reducir lo más posible, profe. Se tiene que reducir lo más posible y cambiarle su voltaje. Eso siempre tenemos que hacerlo, chicos. De eso se Pero, por trata. ejemplo, al reducirla, porque, o sea, se tiene que reducir hasta la resistencia 1, o podemos utilizar la resistencia 2, o cómo. Todas las resistencias tienen que reducir. Usted redució la resistencia cuando lo hizo la suma de ellas, ¿no? Ahí ustedes ya hicieron la ley de Ohms, que sumaron todas las resistencias. Y por eso nos dio 4. Sacamos en paralelo y serie. Ahí juntamos las resistencias. ¿Okay? Lo que siguió fue sacar el nuevo voltaje que va a trabajar con ella. ¿Por qué el nuevo voltaje? Bueno, porque había una fuente de corriente y una fuente de voltaje que entraban hacia un punto.
Pues ahí sacamos un nuevo valor de una fuente de voltaje para hacerlo equivalente. ¿Sí? Porque lo que les decía ahorita, chicos, al principio de la clase, son circuitos irregulares. Aquí no lo plasma como un circuito real, un circuito comúnmente lo conocemos, pero afuera ustedes van a tener que buscar es un circuito irregular, ¿no? Una tabla donde hay muchos conectores y para saber cómo circula un voltaje o una corriente. Va a depender de lo que ustedes quieran encontrar. Por eso cambia mucho el sistema. ¿Dudas de eso? Yo, profe, porque hace rato en el circuito en el anterior, ¿por qué eliminó la R3? A eso sí no lo entendí. La R3. Sí, la que tenía como Ah, que ok. abierto. La que estaba acá. Aquí está abierto el circuito. A nosotros siempre nos habían dicho que no trabajamos con cortocircuitos. Aquí está, esa resistencia que estaba aquí estaba en cortocircuito. ¿Verdad? Su valor está elevado. ¿Por qué? Está abierto el circuito. En algún momento que nosotros queramos, tenemos que cerrar aquí el circuito para que esa resistencia que está aquí se active. Mientras no se active, mientras no esté cerrada, esa resistencia no va a trabajar. Siempre va a estar ahí. Si ustedes tuvieran aquí, por decir, una fuente de corriente, pero que la flecha apuntara hacia donde está el nodo A, bueno, esa fuente de corriente se anularía, chicos. ¿Por qué? Porque está dada a donde está un punto que está abierto, ¿no? Está en cortocircuito. Por eso anulé esa resistencia 3. Ah, ok, profe, ya, gracias. ¿Alguien más, chicos? Entonces, eso, profe, literal, es como si fuera un cable pelón. Lo estamos Así cortando. es. Así es. Aquí La como si dos resistencia cables. 3. Ujú. Es como si tuviera dos cables ahí abiertos. Para que funcione, pues tenemos que cerrar el circuito, ¿verdad? Ok. Es como funciona. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice que encontremos la resistencia de Thevenin. Dice, realizar el siguiente ejercicio encontrando la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. ¿Alguien se le pasó el problema? ¿Lo puede repetir, profe, porfa? Sí. Calcular la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Para el siguiente circuito. Vamos a hacer el circuito. El circuito dice que es 12 volts. Tenemos una resistencia de 6 ohms.
Aquí es resistencia 1. Aquí es el voltaje 1. Tenemos aquí una fuente de corriente. Profe, una pregunta. ¿El otro problema ya terminó en eso, en el voltaje de Tevelin 30 volts y la resistencia de Tevelin 40 ohms? Sí, señorita, ahí termina. Ah, ok. Y luego tenemos otra resistencia aquí. Y esta resistencia también es de 6 ohms. Y tenemos otra resistencia que es de 4 ohms. Aquí de 2 ohms. Y de aquí a aquí sale el punto. ¿Ok? Ahí está dado, chicos. El sistema. ¿Esos son los valores, profe? Esos son los valores. Ah, no, aquí me faltó. Aquí es 4. Profe, Dígame. ¿me puedo ausentar de la clase? Me salió un tema de trabajo. Sí. Más cheque el video. Gracias, profe. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer, chicos? El valor de la corriente es 2 amperios, ¿verdad? 2 amperes, así es. Pues primero quitamos la corriente, ¿no? Las fuentes de voltaje y corriente. O sea, Ok. quedaría, que si quitamos eso, quedaría en serie R1 más R2 y en paralelo R3. Así es, señor. La suma que les dé de R1 más R2 en paralelo con R4, con 4, ¿verdad? De la R3. Vamos a hacerlo, chicos. ¿Ya acabaron de copiar esto? Entonces ahora dice el problema número 2. Saquemos la resistencia de Tevelin. Esto va a ser igual a la R1 más R2. Lo que les dé de esa operación va a estar... No, era R1 por R2, ¿no? Entre la suma. Por eso, R1 más R2, ¿no?
No. Esta más esta. Y esta es la que está en paralelo con ellas dos, ¿no? Es que fíjense, chicos. Si ustedes Ya. Es al revés. esta más esta, estas dos, ahora es al revés, ¿verdad? Porque esta no está en el medio, sino está al final. Entonces, son la suma de ellas dos entre esta, ¿sí? Entre esa paralela que está ahí. Sería 12 y luego más o por en paralelo. La operación en paralelo. ¿Sí me entienden esa parte, chicos? O sea, sería 12. Aquí hay que hacerlo por partes, porque si no, no va a dar. Sería aquí O sea, 6 más 12 6. Y luego por sería 4. 12. Y luego sería 12 por 12. 4 12 por 4. entre 12 más 4. Entre 12 más 4. Así es. Ahora, ¿qué pasó? Ya se borró esto. Hay que volver a cargar esto. Aquí está. $48 entre 16. Ok. 3. Da 3. 3 ohms. 3 ohms. ¿Eh? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? Yo, profe, en la operación, la que esté en paralelos es la que va a estar dividiéndose. O como. Sí, cuenta que, por decir en este caso, estas dos con respecto a esta están en paralelo, ¿no? O sea, estas dos están en serie y esta, como está cortando a la línea de ella de serie, esta, si aquí hubiera otra resistencia sería en serie y la está cortando esta resistencia, por eso está en paralelo con respecto a ellas. Entonces, lo primero es hacer la operación, la suma de ellas en serie y después lo que nos dé, sacamos el paralelo de esta. Es la que está cortando a el circuito. Por eso esa resistencia está en paralelo, porque la está cortando a las otras dos. No están en serie como tal. Algunos alumnos me comentan que si sigue el circuito, esto va a dar serie y no se puede. ¿Por qué? Porque aquí está abierto el circuito, aquí está en cortocircuito. Si aquí esta fuera la final, eso sí valdría, ¿no? Que estas tres estuvieran en serie. Si esta se cerrara aquí el circuito con esta. Pero como esta no cierra el circuito, aquí está abierto el circuito, entonces esta va a cambiar su posición a ser paralelo con respecto a estas dos. Tengan cuidado en esos aspectos, chicos. Ok, profe, ya le entendí. ¿Sí? A veces hay confusiones en los problemas, ¿sí? Porque tenemos que analizar cuáles sí trabajan y cuáles no trabajan. Por decir una pregunta. Si estuviera aquí una resistencia, chicos, aquí, ahí donde la acabo de poner, estuviera una resistencia, ¿esa resistencia trabaja o no trabaja? No trabaja. No trabaja porque no trabaja. No está conectada. No, imaginemos que está conectada, ¿verdad? Imaginemos que esa está conectada aquí.
¿esta resistencia trabajaría con todas estas que están acá? Sí. Sí. ¿Sí? No trabaja, chicos. Esa resistencia no trabajaría. ¿Por qué no trabajaría? Porque al final de cuentas, la corriente va a circular de esta manera. ¿Sí? Y aquí se va a perder. Porque la corriente no va a hacer esto hacia abajo, sino va a seguir su camino. Y aquí va a perderse. Esta resistencia 4 que tenemos aquí, si estuviera conectada, no trabajaría. Entonces no iría en las operaciones de estas tres. Esta se quedaría ahí, sin meterla a la operación. Entonces, hay que ver cómo trabaja, chicos, el circuito y dónde terminan o dónde se corta la señal para que estas funcionen o no funcionen. Tengan cuidado, porque vamos a ver problemas, pero de una vez se los comento, hay que tener cuidado en esos aspectos, chicos. ¿Sí? Hay que ver cómo sí funcionan y cómo no. Ahorita estamos viendo las que funcionan. Hoy, más adelante vamos a ver las otras. Duda, chicos. Ahora, ¿qué sistema vamos a utilizar? ¿Cómo va a trabajar ahora esas fuentes de voltaje y fuentes de corriente? ¿Cómo van a trabajar, chicos? ¿O cómo puedo sacar el valor del voltaje de Thevenin ahí? Con ese circuito. Profe, ¿y no se tiene que eliminar la fuente de corriente? Podemos eliminarla. Si nosotros queremos sacar una operación, podemos eliminar la fuente de corriente, sí la podemos hacer, trabajar con la fuente de voltaje nada más. O podemos sacar por mallas. Ahí hay dos mallas, ¿no? Tenemos la malla 1 y la malla 2. Podemos sacarla por método de mallas también, chicos. Sin eliminar esta fuente de corriente, podemos utilizar ese método. Vamos a utilizar el método de mallas para que vean cómo se realiza ese tipo de operaciones. Vimos mallas, chicos, y en mallas no hablábamos cuando existía una fuente de corriente. Nunca lo mencionamos cuando vimos mallas. Solamente veíamos que había resistencias y sacábamos los valores de ellas para sacar ahí el voltaje. ¿Ok? Entonces, la malla 1, chicos, vamos a analizarla de esa manera para que vean cómo se trabaja con fuentes de corriente. La malla 1 nos dice que es la sumatoria del voltaje, que esto es igual a una corriente por la resistencia. Pero esto lo podemos igualar a 0 o lo que nosotros veamos ahí. Entonces, si nosotros vemos aquí el punto, aquí existe un voltaje que va a entrar, el voltaje 1 y el voltaje 2, igual que el otro sistema, ¿sí? Método de mallas. Entonces, como ya tenemos una fuente de corriente, chicos, va a cambiar el procedimiento. ¿Ok? Lo vamos a hacer
esa malla como si fuera el nodo para poderlo trabajar, hacerlo más grande. Sería 12 de la resistencia 6 menos el voltaje 1 más 2 amperes menos el voltaje 1 menos el voltaje 2. Todo esto entre 6, ¿no? Analizamos solamente estas dos mallas, ¿sí? Sin agarrar la resistencia 3, solamente estas dos mallas, chicos, aquí están. Las dos mallas que están aquí. ¿Okay? Esto va a ser igual a 0, lo igualamos a 0. ¿Dudas hasta ahí? Profe, Profe, el 2 que se le está sumando es el de la corriente. profe, ¿Alguien más iba a dar un comentario? yo no lo escuché, profe, que dijo que el 2 sí era... El 2 es de la fuente de voltaje que está ahí, ¿sí? El 2 es la fuente de voltaje. El del medio, la flechita. El O sea, medio, así es. sí. Ajá. Y el 12 es el voltaje 1. El voltaje 1, así es. Lo vamos a acomodar como los nodos, chicos, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo. Se va a acomodar como los nodos, pero vamos a agregar las mallas que están ahí. ¿Dudas de cómo se acomodó? ¿Hay dudas? Pues, La pues, malla 2. yo, por ejemplo, el profe dice 12 menos V1, menos voltaje 1. Así es. Pero si el 12 es el voltaje 1, ¿por qué menos voltaje 1? Porque está entrando a un punto. Aquí, miren. Ya. Ujú. O sea, esta fuente de corriente es la que arruina toda la operación, ¿verdad? Comúnmente nosotros el voltaje 1 ya lo teníamos, ¿no? Vale 12 y aplicábamos. Aquí de cuenta que había una resistencia, era resistencia 1, para la corriente 1 que multiplica y suma la resistencia 1, 2, 3, 4 y así los íbamos, ¿no? En las leyes. Ahora no, con esta fuente de corriente hay que trabajarla. Y aquí va a haber otro voltaje. ¿Sí? Por aquí va a haber una fuente de corriente y esta fuente de corriente. De cuenta que estamos viendo como los nodos, chicos. Igual a 0. Profe, ¿y los 4 ohms por qué no los tomamos en cuenta? Porque estamos trabajando en diferentes puntos. Primero estamos trabajando con este punto y estas dos mallas son las que están conectadas. Cuando trabajemos con el otro, con este punto, es donde vamos a entrar toda esta malla completa. Tenemos que trabajar con las dos mallas. Ahorita hemos desarrollado primero las primeras ecuaciones. Entonces, profe, el 2 es en realidad en la otra pantalla, ahí es el número 2 que está entre R1 y R2. Ajá, R1 y R2. Ese. No, esta es la línea. Sí, mire, aquí está la línea 1, la línea 2, la línea 3, la 4. Ok. Es que va así, mire, chicos, para que apunten todos los pasos. Aquí Es que va esa es cuando entra el circuito, bueno, la corriente, el voltaje 1. el voltaje, ese es el manecillas del reloj, ¿verdad? Hacia la derecha. A favor, sí. Y aquí estaría el voltaje 2, que es el que vamos ahorita a determinar. Así es como está. Entonces, esta va a favor de la manecilla del reloj. Entra este nodo que está aquí, el voltaje 1. Esta también entra el voltaje 1. ¿No? Están las dos. Vamos a sacar la malla 1,
que está dada con este punto. Claro que la malla 1 está enlazada con la fuente de corriente y empezamos a trabajar. Por eso está acomodada así de esa manera. Ahora, si ustedes ven, chicos, allá está restándose algo. ¿Por qué? Le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué? Si esta entra positiva y esta entra positiva, ¿por qué tenemos que restar esta? Ustedes ven aquí, se restan. No es positiva, no se suman. Se restan. ¿Por qué creen ustedes, chicos? Porque va en contra, ¿no? Porque choca ahí, ¿o no? Chocan. Al ser positivo se repele. Positivos se repelen. Al momento de sumarse las dos, al momento de tener la suma de esas dos fuentes, ¿sí? Y salgan o se unan, vamos a restarla a la malla que está al lado de ellas, ¿sí? A la malla siguiente. Es como cuando vimos que entraban dos valores o tenían dos fuentes de voltaje, ¿sí? Haz de cuenta que esta fuente va a entrar, sale de aquí y va a entrar a esta. Y estas pues son positivas las dos, entonces vamos a restarle a la que está acá. ¿Ok? Por eso está restándose, chicos. Hay que hacer la siguiente. La siguiente malla solamente va a estar dada con el voltaje 1 menos el voltaje 2. Todo esto entre 6 menos el voltaje 2 entre 4, la resistencia 4. Ahí están las mallas, chicos. Ahí están las dos mallas, ahí están los dos circuitos, los dos sistemas de ecuaciones. ¿Cómo resolverlos? Esa es la mayor incógnita que está. ¿Cómo lo harían ustedes estas operaciones matemáticas? Con todo lo que ustedes saben ya de matemáticas. ¿Cómo lo Separando resolverían? términos. Separamos términos. Sí, profe, se me hace más fácil a mí así. Separamos términos, ok. Primero resolvemos la ecuación, la malla 1, ¿verdad? La malla 1 la resolvemos. Y luego vemos qué podemos hacer para la malla 2. ¿Sí? O qué incógnitas nos va a salir para obtener el otro valor. ¿Con qué método lo utilizarían? Ya separamos términos. ¿Qué método utilizarían? ¿Qué método matemático, chicos, utilizarían ustedes aquí? Sustitución, ¿no? Sustitución. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sustitución. No. Porque tenemos este valor aquí para la sustitución. Sería 12 sextos menos voltaje de 1 entre 6 más 2 entre 1 menos voltaje de 1 entre 6 menos voltaje de 2 entre 6 igual a 0. Este 12 sextos lo pasamos del otro lado para que me queden estos iguales y este también lo pasamos del otro lado. Así viene la lluvia.
¿Cómo lo harían, chicos? ¿Alguien dijo términos semejantes? El voltaje de Thevenin tiene que dar a 6 volts, ¿no? Profe, pues va a ser igual, ¿no? Con lo mismo del múltiplo común divisor. Puede ser, Michelle. O sea, ¿hay más opciones o puedo utilizar eso? Sí. Hay muchas opciones, pero si usted dice que con ese lo saca, usted lo puede sacar con ese. No hay ningún problema. ¿Cuál va a utilizar ahora, Michelle? Pues es el del múltiplo común divisor. Sí, pero ¿qué divisor va a utilizar? Ah, el 120. Otra vez el 120 funciona. Sí, 126. porque abajo pues tengo puro 6. Ok, sí, da 20, da 20. Bueno, Por eliminación, ¿no, profe? eliminación. No, eliminación. Si queremos eliminación, tendríamos que poner que esta ecuación de arriba con respecto a esta de abajo sean iguales. ¿Cuál va a eliminar? O sea, primero tiene que sumar estas, o sea, sacar el valor de esta de la parte superior para hacer una sola ecuación. O sea, cuenta que nos va a quedar así, por decir un ejemplo, el voltaje 1 más el voltaje 2 es igual a 0. Y la malla 2 nos tiene que igual, ¿va? El voltaje 1 más el voltaje número 2 va a ser igual a 0. ¿Sí? Nos tiene que dar iguales para ahora sí. Si aquí tuviéramos, no sé, un 2, un 2 y acá ¿qué le diré? Pues sí se puede, profe. Un Se 2. podría hacer con el múltiplo común divisor. Por ejemplo, a mí me salen 240 menos 20 volt 1 más 2 menos 20 volt 1 menos 20 volt 2. Entonces, lo que puedo hacer es el 240 y el 2, pasarlos para el otro lado del signo igual y ya me quedaría volumen, o sea, y sumar el volumen 1, perdón, el volt 1 con el volt 1 y me quedaría una ecuación similar a la que usted está poniendo. Y abajo pues hacer lo mismo con la malla 2 y ya sería eliminar el voltaje 2 o el voltaje 1 para despejar uno de los voltajes. Sí, siempre es el 2, ¿va? Siempre es el lado B, ¿va? El que siempre se elimina. Siempre nos quedamos con esta primera. Con el lado A nos quedamos y siempre el B se elimina, ¿va? Y lo ya aplicamos en cualquiera de las ecuaciones. Aplicamos el valor del voltaje 1 para poder sacar el voltaje 2, ¿va? Háganlo, chicos. Por eliminación. Sería 120. Sería 20 por 12.
240 menos 20 volt del voltaje 1 más 2 menos 20 del voltaje 1 menos el voltaje 2, 20 del voltaje 2 es igual a 0. Y luego sería menos 40 del voltaje 1 menos 20 va a ser igual a menos 242. ¿Sí? Esa es la primera ecuación. Chequenlo, chicos, si les da igual a ustedes. Sí, profe, así me da. ¿Sí? Pero yo los pasé positivos. O sea, Los paso del otro lado de la igualdad. sí, o sea, dejé el 240 de ese lado y el 2, y los negativos los pasé para el otro lado y ya nada más volteé el igual. Sí, muy bien. Sí, sí. Y es positivo. Y ese también es positivo. Y en el otro sería 120, sería 20 del voltaje 1 menos 20 del voltaje número 2 menos 30 igual a 0. Es voltaje 2 también. Y los sumaríamos, sería 20 del voltaje 1 menos 50 del voltaje número 2 igual a 0. Entonces nuestro sistema de ecuaciones va a ser igual a 40 del voltaje 1 más 20 del voltaje número 2 es igual a 242. Y luego sería 20 del voltaje número 1 menos 50 del voltaje número 2 es igual a 0. Y ahí tenemos las operaciones. 50 arriba, 50 abajo, pero 20 abajo, y hacemos las operaciones, ¿verdad? Para poder eliminar el voltaje número 2. Sería 50 por 40, me da a 2000. Más 1000. Es igual a 242 por 50. 12,100. 12,100. Ahora la parte de abajo serían 40. 400 menos 1000 igual a 0. ¿Ok? Nos Sí, quedaría profe. 2400 del voltaje 1 va a ser igual a 12100. Dejamos el voltaje 1. Nos quedaría 12100 entre 2400.
12.100 entre 2.400 me da 5.04. 5.04. Chequenlo, por favor, chicos. Sí, profe, a mí sí me dio 5.04. Ok, muy bien. A los demás. Los demás le dan igual. ¿Alguien se perdió en el proceso? ¿Qué es lo que sigue, chicos? Ahora sustituir esos 5.04 en cualquiera de las ecuaciones, ¿no? Sería 40 que multiplica a 5.04 más 20 del voltaje 2 es igual a 242. Luego 40 por 5.04 me da a 201.6 más 20 del voltaje número 2 es igual a 242. Paso ese 201 del otro lado. Sería 20 del voltaje 2. Va a ser igual a 242 menos 201.6. Me quedaría que el voltaje 2 va a ser igual a 40.6 entre 20. 40 entre 20 me da a 2. Chéquenlo, chicos, por favor. Sí, profe. Sí. A 0.03, perdón. Aquí me falta el 0.03 volts. Tienes que comprobarlo, chicos. Sería 40 que multiplica 5.04 me da 201.6. 20 por 2.03 me da 40.06. Más 201.6, 42.2. Ahí está. Sí nos da eso. Esta es la primera. Y en la segunda también nos debe dar la operación. 20 por punto 100.8. También da en la otra operación, chicos. Duda, chicos, duda del problema. Antes que se me vayan. Ahí sacamos el valor. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Este circuito lo van a hacer equivalente. El circuito equivalente, ustedes lo van a hacer con la fuente de voltaje, la 2, que nos dio a 2.0, 2.03.
Y la resistencia de Thevenin ¿ya se fueron, chicos? No, todavía no. La resistencia de Thevenin ¿cuánto le dio la resistencia, chicos? 3. 3. La resistencia ahora de Thevenin va a ser a 3. Y así queda. Aquí hay el problema. Aquí usted le pone A y B, donde se redujo todo el procedimiento. ¿Dudas de eso? No, profe, todo bien. Bueno, yo tengo una pregunta nomás. En el examen nos va a decir que hagamos el esquema ya terminado. Sí. Este esquema, chicos, este esquema siempre tiene que ir. Al final siempre tiene que poner este esquema, igual que las letras, ¿no? Resistencia Thevenin, voltaje Thevenin. Siempre tiene que ir en los problemas esos. Fuerza. Okay. Si no hacen esa parte, les digo, es que así está la regla, ¿no? Si no hacen este esquema al final, chicos, y todo el procedimiento está bien, automáticamente el problema está equivocado. Porque supone que las personas van a ver este esquema de donde se redujo todo esto. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda que tengan? El examen va a ser